Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. ¿Conoces el camino al Valle de las Campanas? Hace algunos años, un estudiante del Instituto Técnico de Massachusetts decidió partir a un largo viaje. Un viaje a pie a través de uno de tantos senderos en las montañas, en las reservas naturales que hay en Estados Unidos. Avisó a toda su familia que iba a estar fuera bastantes días, tal vez un mes. Se preparó, él es una persona acostumbrada a este tipo de viajes, le encanta irse de caminata y sabe manejar todo el tema de estar en el bosque, de estar en el monte. Así que no tenía ningún problema y para su familia y para sus allegados era muy habitual que él hiciera este tipo de viajes. Llegó el día para su viaje, tomó su enorme morral con absolutamente todas las provisiones que necesitaba, lo cargó en el automóvil, condujo hasta el sitio donde iba a empezar su trayecto, se puso el morral al hombro y arrancó. El primer día fue un día sin mayores contratiempos, el clima era muy agradable, no era excesivamente cálido, no hacía frío durante las noches, el ambiente en el bosque era sumamente agradable también. Entonces, él estaba contento porque su viaje empezaba con los mejores augurios. Esa primera noche hizo campamento, estuvo meditando frente a la fogata durante bastante tiempo, luego se durmió con toda tranquilidad porque sabía que todo en su campamento estaba en orden y no tenía nada de lo que temer. Además, era un terreno que ya conocía. La segunda noche fue lo mismo. La tercera noche, cuando estuvo preparado el campamento y él estaba frente a la fogata tomando alimentos, empezó a escuchar algunos ruidos alrededor del campamento. No eran los ruidos habituales, ni para la zona, ni para la época del año, y de pronto se puso a prestar muchísima atención y le pareció que alguien, un ser humano, estaba rondando el campamento. Era muy extraño, él no se había topado con absolutamente ningún otro caminante en esa parte del trayecto. Él estaba siguiendo una ruta que era muy poco conocida y lo hizo adrede porque una de las cosas que quería era no tener nada que ver con seres humanos y eso lo puedo entender muy bien y seguro que tú también. Bueno, pasó la noche, no escuchó nada más, él se fue a dormir con todas las precauciones, tuvo problemas para dormir, pero finalmente logró hacerlo. Cuando se despertó al día siguiente encontró rastros muy claros de que alguien había estado al lado de la fogata. Pero nada faltaba en el campamento, no había señales de amenaza, pero sí le llamó mucho la atención, así que ese día empezó a caminar con mucha precaución, mirando alrededor, con mucha atención, de pronto un poco más lento para prestar atención a todo el entorno, porque no le gustaba. Normalmente cuando varios viajeros, dos o más viajeros, se encuentran en ese tipo de rutas, son muy corteses y anuncian su presencia. Entonces le extrañaba mucho que esta persona se hubiera sentado junto a su fogata sin decirle nada, sin haberse presentado. Eso era muy sospechoso. Entonces él continuó su caminata y la cuarta noche estuvo alerta todo el tiempo. Y cuando estaba preparándose para tomar sus alimentos de la noche, vio que en efecto había alguien, había una persona, justo en el límite del círculo de luz de la fogata. Ahí hasta donde llegaba la visión y donde empezaban las sombras profundas del bosque. Él se puso en pie y dijo en voz alta: ¿Quién está ahí? ¿Quién es usted? Identifíquese. La persona que estaba al otro lado de la fogata se rió con una voz ronca, con una voz poco utilizada, fue lo que él pensó en ese momento.
Era alguien que no estaba acostumbrado a hablar, mucho menos a reírse, pero se rió. Y desde ahí, desde donde estaba, esa misma voz ronca, cascada, muy anciana tal vez, preguntó simplemente: ¿tú conoces el camino al Valle de las Campanas? Nuestro protagonista se sorprendió, se estremeció un poco por el sonido de esa voz, pero no le prestó mayor atención, continuó con lo suyo, porque vio que esa persona tan pronto dijo eso, se retiró entre las sombras y desapareció. No lo volvió a escuchar ni a ver esa noche, pero al día siguiente se convenció de que en definitiva no era seguro seguir por ese camino. Así que, incluso antes de que saliera el sol, empacó sus bártulos, desapareció todo rastro del campamento y emprendió el camino de regreso. Estaba a 4 días del sitio donde había dejado su automóvil, y esa persona que lo estaba siguiendo estaba muy cerca, y ya era muy claro que no era una persona en pleno uso de sus facultades. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar y prefería no tomar riesgos, así que emprendió el camino a paso rápido. A medida que caminaba, empezó a sentir que en efecto lo estaban siguiendo. Miró hacia atrás y vio que alguien se escondía detrás del tronco de un árbol. Continuó caminando, apresurando el paso todo lo que podía, y sentía los pasos de esa persona apresurándose también. No demasiado, como si no quisiera que fuera obvio que lo estaban siguiendo, pero pues ya era muy claro que lo estaban siguiendo. Y él empezó a asustarse y empezó a caminar cada vez más rápido hasta cuando llegó a su límite, pero paró un momento, se frenó y se contuvo de ir mucho más rápido, pensando en que tenía que reservar energías. Tenía todavía un largo camino por recorrer. Sin embargo, calculó a qué velocidad podía caminar la mayor cantidad posible de tiempo. Calculó que esa noche no habría un campamento propiamente. Trataría de dormir en la rama de un árbol. Bueno, cualquier cosa. Siguió caminando. Durante toda esa jornada durante la cual él no se detuvo en ningún momento, la situación fue exactamente la misma. Siempre esta persona a espaldas, siempre siguiéndolo a una distancia de 100 metros, 120 metros, nunca más cerca. Y de vez en cuando lo escuchaba reírse. Cuando llegó la noche y decidió parar, pensó que tal vez lo había perdido porque hacía mucho rato que no lo estaba escuchando. Pero siguió con su plan y entonces montó su campamento, encendió su fogata, pero el campamento no se puso a armar tienda ni nada, sino que colgó sus bártulos y se subió a una rama mediana de un árbol. Él tenía experiencia en este tipo de lides y sabía cómo podía asegurarse para no caer si se dormía. No tenía intenciones de dormir. Y cuando estaba realizando todo eso, escuchó desde las sombras del bosque esa voz ronca, cascada, muy vieja, como burlona, que le preguntaba: ¿conoces el camino al Valle de las Campanas? Tal vez lo más aterrador no era la tranquilidad con la que esa persona le estaba hablando, con la que ese hombre anciano le preguntaba una cosa aparentemente retórica. Era la risa, era el tono de burla. En efecto, no durmió toda esa noche y antes de que saliera el sol ya estaba en camino de nuevo, acelerando cada vez más, caminando tan rápido como era posible. Según el camino recorrido el día anterior, que había recorrido mucho más que en el trayecto de ida, él sabía que estaba muy cerca de su automóvil y tal vez, si mantenía un buen paso durante el día, podía llegar hasta el automóvil al anochecer, incluso si le tocaba caminar un poco durante la noche, cosa que es muy peligrosa en un bosque, pero pues él se tenía confianza y conocía su camino. Él continuó caminando, acelerado, a muy buen paso, y de pronto se dio cuenta de que en efecto esta persona estaba siguiéndolo de nuevo, pero estaba muy cerca. Él calculaba que estaba a menos de 10 metros de distancia. Finalmente, con un poquito de fatiga, con mucho miedo, con un poquito de exasperación, él se paró en el bosque y se dio la vuelta y miró a esa persona que ya no se tomó el trabajo de esconderse. Esa persona lo miró, era una persona muy anciana, un hombre muy anciano,
con el cabello y la barba grises y muy largos y llenos de hojitas, y no muy aseado se veía. Y las ropas que tenía estaban muy gastadas. Y esa persona, con una mirada en la cual se veía locura total, simplemente se paró y le volvió a preguntar desde esa distancia, alzando mucho la voz: ¿conoces el camino al Valle de las Campanas? Y entonces se escondió detrás de un árbol. Nuestro amigo no perdió más tiempo, volvió a dar media vuelta y echó a trotar por el sendero que apenas se veía entre los árboles y que él conocía muy bien y que sabía que estaba bien encaminado. Cuando se acercaba el atardecer, él ya estaba decidido a no parar, a continuar hasta cuando llegara a su automóvil, y se dio cuenta de que en efecto había hecho muy buen camino y había corrido bastante y había avanzado bastante. Entonces podía lograrlo, podía hacerlo. Entonces él continuó caminando a todo lo que le daba, caminando sin echar a correr, y de pronto se dio cuenta de que frente a él, a unos 5 o 6 metros de distancia, estaba en medio del camino ese hombre anciano que lo venía siguiendo desde hacía quién sabe cuántos días, tal vez incluso desde que empezó a viajar. Y ese hombre, parado en medio del camino, bloqueándole el paso, no se movió, simplemente lo miró con esos ojos en los que se reflejaba la locura y le volvió a preguntar: ¿conoces el camino al Valle de las Campanas? Y se escondió detrás de un árbol. No había otro camino. Nuestro protagonista continuó caminando, pasó con mucha precaución y dando un pequeño rodeo alrededor del árbol detrás del cual se había escondido este señor, esta criatura, tal vez, este ser, y continuó caminando, y llegó un momento en que no soportó más porque escuchaba pisadas detrás de él y empezó a trotar. Llegó el atardecer, llegó la noche, él sabía cuál era su camino, y en efecto unas 2 horas, 3 horas después de que cayó el sol, llegó al sitio donde había dejado su automóvil. Ni corto ni perezoso, simplemente tiró el morral en el asiento de atrás, se sentó en el lado del conductor, cerró bien las puertas y arrancó. Fue hasta el pueblo más próximo, buscó la estación de policía, buscó al sheriff y le contó lo que había pasado. El sheriff estaba muy extrañado, no se suponía que en esa zona hubiera más viajeros en esa época del año, no tenía noticias de que nadie viviera en esa área del bosque, y nadie, absolutamente nadie, le había contado de un loco que viviera entre el bosque preguntando: ¿conoces el camino hacia el Valle de las Campanas? Antes de despedirnos, recuerda que en la descripción del video, aquí abajito, vas a encontrar un vínculo a la página oficial de la editorial Alas de Cuervo, que en el pasado mes de agosto publicó mi novela Horror Ipsum. Sé que te va a gustar. Felices sueños.